Bienvenidos a otro episodio de Con todo y miedo. Nuestro invitado de hoy es Carlos González, él es psicólogo, está cursando una maestría de psicología comunitaria y me alegra mucho tenerte hoy aquí en el podcast. Muchas gracias, Valeria. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado. ¿Qué te puedo contar? Como tú mencionabas, mi nombre es Carlos Fernando González. Soy psicólogo y he tenido la oportunidad de realizar o coordinar proyectos del Ministerio de Educación Nacional, hace rato también, y he sido docente de los programas de psicología en la línea de investigación. Y actualmente me desarrollo como docente orientador en una institución de la ciudad. El día de hoy me gustaría mucho que habláramos de un tema en específico que de hecho fue el tema por el que te contacté y es la emoción y la motivación, que pues realmente me gustaría hablar de este tema porque pues es algo a lo que nos enfrentamos cotidianamente, pero no nos paramos como a pensar de pronto en que a veces estamos viviendo la vida tal vez en automático y por esta misma razón pues perdemos como el rumbo de nuestros objetivos, por lo mismo como que ¿qué tanto se relaciona esto de las metas, los objetivos con la motivación, con las emociones? Ok, es una pregunta interesante, ¿no? Ok, definamos primero qué es emoción. Tú te vas a dar cuenta que en la carrera de psicología muchas cosas de las que tienen que ver obedecen a sus definiciones, ¿de acuerdo? Porque pues hay enfoques y hay campos de aplicación y así en esa medida. Entonces, podríamos mantenerlo sencillo. Definiciones hay varias, pero mantengámoslo sencillo. Una emoción es una respuesta adaptativa, ¿de acuerdo? Que busca de alguna manera, permite evaluar situaciones. Aquí empiezan las diferencias. A veces, algunos teóricos dirán de manera inconsciente, otros dirán de manera automática. La diferencia es sutil, pero es muy importante, ¿sí? Porque eso define muchas cosas. Pero mantengamos la línea. Entonces, es una respuesta adaptativa que nos permite evaluar a veces de una manera rápida situaciones de manera inconsciente o automática en la cual orienta la acción hacia o lograr un beneficio o evitar un daño. Y en esa medida empieza a relacionarse, por ejemplo, con la motivación. ¿De acuerdo? Entonces, en psicología vas a darte cuenta que hay autores, o sea, todos coincidimos, los psicólogos todos coincidimos en que hay emociones básicas. La discusión empieza en definir cuáles o cuántas. ¿Sí me va a entender? Entonces, una emoción básica sería aquellas que son de alguna connotación universal, que busca más o menos su expresión de una manera similar en diferentes contextos y en diferentes tiempos. Entonces, se permanecen. Entonces, ¿viste intensamente? Sí, Ah, ok. las dos, Ah, las dos, ok. ¿Te acuerdas de la primera? claro. ¿Cuáles son las emociones? Tristeza, enojo, alegría, desagrado y miedo. Mi miedo. Entonces, hay autores, incluso por ejemplo como Paul Ekman, que determina que hay una cesta básica, que es la sorpresa. Y hay otros autores que definen que incluso la vergüenza, pero la vergüenza viene a ser como una emoción básica social, ¿sí? Porque no puedes sentir vergüenza si no tienes con qué comparar. Mi comportamiento tiene que ser vergonzoso frente a un grupo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí se va la teoría. Vamos a mantener las 5 básicas. En la medida en que se relaciona, por ejemplo, con la motivación, que es algo que te llama la atención, es el hecho de que al cumplir funciones adaptativas, cada una cumple la posibilidad de orientar algún comportamiento. Por ejemplo, la alegría. La alegría me permite a mí determinar la búsqueda de algo que ya me dio satisfacción. Realicé un trabajo, entonces de alguna manera me lleva a seguir haciendo ese tipo de trabajo porque quiero esa gratificación. ¿Sí? Entonces me adapta, es adaptativa. Las emociones tienen una connotación adaptativa y de hecho evolutiva. Vienen con nosotros desde hace rato y le hemos ido dando fuerza porque cumple esa función. Incluso la tristeza, ¿sí? Me permite, por ejemplo, la reflexión, mirar hacia qué puedo hacer cambios, qué puedo manejar. Todas cumplen una función reguladora. La sorpresa, por ejemplo,
es un disparador de la curiosidad. Si yo no tuviera la capacidad de sorprenderme, no buscaría información por aquello que me sorprendió. Entonces se relaciona incluso con la creatividad. Me parece muy curioso eso que me estás diciendo porque realmente me hace, por ejemplo, ver y llevarme a temas como de que simplemente nos gustan ese tipo de emociones cuando se relacionan con temas positivos. Por ejemplo, en este caso, lo último que mencionaste que fue la sorpresa, o sea, listo, nos sorprende algo bonito, por ejemplo, nos hicieron una sorpresa por nuestro cumpleaños, entonces sí, es aceptable, pero nos dan una sorpresa, por ejemplo, negativa y es como realmente de una vez es el rechazo y de la misma forma con la tristeza, con el enojo, con demás cosas, sin darnos cuenta de que realmente todo esto existe por una razón y pues por un motivo que es la apertura como al cambio o el enseñarnos como o mostrarnos nuevos caminos o nuevas cosas que de pronto podemos tomar. Entonces, pues me parece muy bonito que lo menciones porque pues cada una sí tiene un propósito y me parece importante pues recalcarlo. Todos cumplen un papel, no sé, regulador. De alguna manera permite que funcione todas las emociones. O sea, incluso por ejemplo la ansiedad. A veces en consulta se llega a pedir algunas situaciones que tienen una connotación humana, que viene con el kit humano. Entonces, por ejemplo, llega y dicen, bueno, vengo acá porque no quiero sentir ira, depresión, tristeza y enojo. Y pues a eso agregue frustración, porque va a sentir ansiedad, estrés, ira, tristeza, porque vienen con el kit, cumplen una función regulativa. La ansiedad, imagínatelo como una alarma de incendios. No queremos que sea muy sensible, que si pongo a hervir un café se dispare con el agua hirviendo, pero tampoco la quiero que no funcione, que se esté quemando la cocina o la casa y no se dispare. Entonces toca aprender a regularla, pero cumple una función. La ansiedad indica que hay cosas que hay que prestarle atención. Así mismo como nos mostró la película Intensamente al final, o sea, una ansiedad mal manejada, lo que llevó a Riley y pues aprender a convivir con todas las emociones, pues cómo pudo regularse y cómo pudo entender ella desde eso, pues a lo que vendría funcionando incluso una emoción como la ansiedad, que en este caso sería Incluso la como primera, negativa. ¿no? Incluso la primera con tristeza, que uno pensaría por reflejo que sería una emoción. Aquí hay algo que hay que precisar. Las emociones, más que clasificarlas como buenas o malas, se pueden clasificar como agradables o desagradables. Emoción agradable, normalmente ya se consiguió la meta y hay una tendencia a compartirla. Ya compré el carro, tengo novio, vacaciones, ¿sí? Ya logré la meta, pasé el año, conseguí el trabajo. Normalmente están asociadas a conseguir primero la meta y luego compartir. Las emociones desagradables, normalmente la meta no se ha conseguido y tiende a no ¿será que me dan el trabajo? Paso el parcial, mañana hago las cosas y yo no comento esas cosas. ¿Se me va a entender? Ahora, ¿qué es agradable y desagradable para las personas? Eso es algo que entra. Hay personas que frente al golpe, por ejemplo, lo consideran desagradables. Hay otros que no. Entonces hay espacios, por ejemplo, en la intimidad donde el golpe considera es agradable. Entonces, es muy difícil encontrar una situación que pueda ser definida para todos de la misma manera. Tiene que ver más su uso y su aplicación. ¿De acuerdo? Hay una expresión que dice, cuando tú no sabes cómo actuar, gana la emoción dominante. Y fíjate en la expresión, cuando tú no sabes, hay un componente cognitivo. Frente a cómo actuar, pues el comportamiento. Entonces hay una relación entre pensamiento, comportamiento y emoción. Ahí están relacionándose. La emoción tiene esa afectación. O sea, es crucial porque vincula las dos. Hay un componente cognitivo y hay una respuesta fisiológica, hay una conducta. Entonces, cuando tú no sabes cómo actuar, gana la emoción dominante. Por ejemplo, no conseguir lo que uno quiere, el término es frustración. Puede ser desde la papita del almuerzo que quería de más, que no llueva, que me den el trabajo, es decir, que quiera conseguir algo y no lo consigo, pues la emoción es la frustración. Pero como no sé manejar mi frustración, gana la emoción dominante. Generalmente es el enojo. Ahora, el problema no es que tú te sientas enojada, tú te sientes enojada, tú tienes todo el derecho, porque es que incluso en el camino nos van enseñando.
A veces tratamos de mediar. No podemos con nuestras emociones, pero tratamos de mediar las del otro. Mira, te voy a decir algo, pero no te enojes. ¿Por qué? ¿Por qué no podrías enojarte? Si hay unas reglas básicas, sé que si te enojas no va a haber destrucción, ni tuya ni mía, ni el medio. Volteamos la mesa, tiro el celular, hago las cosas. No, pero te puedes enojar. Sin embargo, a veces, ponte feliz. ¿Qué te falta a ti? Tú solo estudias. ¿Qué te hace falta? Tienes que estar alegre. ¿Por qué? Yo puedo estar de otra manera. Pero bueno, entonces el problema no es la emoción. Entonces, cuando no consigo las cosas, me enojo. El problema no es que te enojes, sino que todas las acciones que tú hagas están mediadas por esa emoción. Miro con rabia, hablo con rabia, entrego con rabia, golpeo con rabia. O a veces es la tristeza. Entonces, parezco un Giordano. Si no entiendes la referencia es porque eres muy joven. Había un muñequito antes que era muy triste. Eso se vendía mucho. Un Sí, Giordano. que es como Perrito un como... perrito con las, sí, 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 que Ok, listo. Ese mismo. Entonces miro con tristeza, hablo con tristeza, camino con tristeza. ¿Sí me va a entender? O si no, la apatía. No quiero nada. No me quiero bañar, no quiero comer, no quiero hacer nada. Pero no sé gestionar la emoción. No sé gestionar mi emoción. Y entonces en esa medida, pues vale la pena. Se pueden dar tips en el camino. Bueno, es claro. importante tenerlo. No sé si eso aclara tu duda. Y de hecho me surge otra. Y es, listo, aquí estamos como en un espacio en el que estamos hablando, dialogando de todo este tema, pero ya en el momento en el que se está viviendo, pregunto por mí, pregunto por las personas que nos están viendo, ¿y qué hago yo con lo que siento? O sea, sí, sí entiendo y en teoría, en terapia, por internet, en los podcasts, yo ya vi cómo tengo que manejar eso. Pero ¿y qué hago yo si siento mucho enojo? ¿O qué hago yo si siento mucha tristeza? O sea, ¿cómo lo domino? Sí, exactamente, ¿cómo hago eso? ¿Cómo la domino para que no, pues no me atrape totalmente? Ok, contexto, demos contexto. Si alguien hace algo, o sea, si tu emoción depende de lo que haga otra persona, tienes una dependencia emocional a esa persona. Mi mamá me dio permiso, me pongo contenta. Mi profe me calificó mal, me pongo enojada. Es decir, lo que haga la otra persona influye en la forma en que tú te sientes. ¿Listo? Entonces tengo una dependencia emocional. Pareciera que la dependencia emocional tuviera mala prensa. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a tener dependencia emocional. Yo voy a estar sola. Entonces uno dice, ok, hay unas cosas que toca tener, que hay que precisar. Una cosa es estar sola y otra cosa es aislarse. Son dos cosas diferentes. La soledad es un espacio incluso que uno debe buscar para orientar su vida, para momentos importantes, para decisiones importantes. ¿De acuerdo? El problema de aislarse es que de alguna manera hay emociones que se afectan directamente. Por ejemplo, la empatía. Yo a ella a la final ni la conozco, entonces no importa, pero el problema es que al perder la empatía, el círculo se va cerrando. Entonces resulta que con esa prima yo no me hablo tanto, pero después es mi hermano, después es mi papá, después no importa a nadie más. Entonces en esa medida, uno lo que busca es tener momentos de soledad y no aislarse, porque somos seres gregarios, vamos a tener la dependencia. La dependencia emocional es necesaria. Tenemos dependencia emocional. Pero entonces, ok, pero ¿y entonces por qué la mala prensa? Normalmente, imagínate la dependencia emocional cuando uno nace así. Hay un alguien que da y hay un alguien que recibe. Se ve mucho en los bebés. Les dan la comida, los acuestan a dormir, los bañan, los cambian, los llevan al médico, los visten, les dan todo el permiso al bebé. ¿De acuerdo? Es así. Sin embargo, a veces crecemos y hay personas que se quedan así. A mí que me gaste las vacaciones, a mí que me saque a comer, a mí que me saque a pasear. ¿Sí me hago entender? Y hay gente que le gusta. Yo ya no tengo hijos, a mí me gusta colaborar, yo tengo plata, no sé. ¿Sí me hago entender? Y entonces en esa medida se mantiene esta posición. El asunto es que hay un alguien que da y hay un alguien que recibe. Pero también viene con un efecto que es una estructura de dominación. Entonces en esa medida yo te doy a ti, pero tú no sales con esas amigas. Yo te doy a ti, pero cuando te llame, vienes. ¿Sí me hago entender? Hay una estructura. Entonces, eso en el camino, en la formación, tiene que pasar
a esta estructura. Entonces, ya esa dependencia emocional se llama codependencia. Es algo que estoy buscando. Somos seres gregarios, hay niveles. Yo puedo sentir afecto por el portero, ¿no? No sé, Manolo, ¿cómo estás? Y poder interactuar, pero una vez que desaparece Manolo de mi vista, pasó. Yo tengo afecto por el de la tienda, por el vecino, por los demás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos haciendo eso. Entonces, poder pasar de esta estructura de dependencia emocional a esta estructura de codependencia requiere dos elementos. El primero, regulación emocional. La regulación emocional tiene muchas definiciones, pero vamos a mantenerlo sencillo. Y es las cosas que tú realizas tratando de influir en tus emociones. ¿Listo? Puedes hacer dos cosas. Una, autorregulación emocional. Significa que son las cosas que tú haces por ti misma para ti a partir de las emociones que tú sientes. Y miras qué tienes. Hay gente que va al gimnasio, hay gente que medita, hay gente que escribe. Supón que peleas con tu pareja. Y entonces tú llegas y dices, listo, peleé con él, no hay problema, me voy para un karaoke, pongo Rata de Dos Patas, hasta que se queme ese sí, sí me vas a entender, hasta que se acabe. No sé, pero haces algo por esa emoción que sientes. Autorregulación emocional. Hay gente que cocina, hay gente que medita o va a la iglesia, qué sé yo. ¿Sí? Tengo un repertorio. La idea es aumentar un repertorio. Puedo decir las cosas. Autorregulación emocional. Y la otra parte que tú desarrollas o que se debe desarrollar se llama corregulación emocional. Y la corregulación es algo que tú originas, pero que necesitas a otro. Entonces, no sé, voy a contarle a mi amiga. Amiga es tal cosa. ¿Se me va a entender? Imagínense lo que hizo. ¿Y qué tal? Y empiezo a contar. O le cuento a mi mamá. O busco apoyo, ayuda psicológica. O voy con un profesional. O puede ser, qué sé yo. ¿Se me va a entender? Pero es algo que tú generas por lo que tú sientes para hablar de ti, pero con otra persona. Esto es un ejemplo si estuviéramos en terapia de corregulación. Sí, vengo a contarle unas cosas. Ese es el primer factor. Autorregulación. La regulación emocional puede ser autorregulación, puede ser corregulación. Y el otro factor que se requiere es seguridad relacional. Entonces es la capacidad de sentirte bien sola. Hay personas que no, a mí acompañan. Yo por el patio, no, yo por allá no me voy. Subir, no, yo por allá no voy. Alguien que me acompañe. Si me va a entender, no me puedo quedar sola. Acuérdate que es desde este proceso, desde el bebé a pasar acá. Hay momentos en que uno como niño no quiere ir a algún lugar, no me siento seguro solo. A mí no me dejen solo en la casa. ¿Se me va a entender? Pero eso va madurando. Y el otro aspecto es la seguridad, la capacidad de estar, de sentirte segura con otros. Me siento bien en el grupo, me siento bien en la familia, me siento bien con mis amigos, me siento bien. ¿De acuerdo? Pero aquí está la magia. La autorregulación, con la capacidad de sentirte bien tú sola, desarrolla autonomía. ¿Qué tan autónoma eres? Y la corregulación, con la capacidad de sentirse bien con otros, desarrolla intimidad. No necesariamente del orden sexual, pero intimidad. ¿Se me va a entender? Entonces, en esa medida, ¿cuál de los dos debo desarrollar? Ambas. Yo debo tener un repertorio de respuestas, de formas de hacer para poder vincularlo, para poder hacerme cargo de lo que yo estoy sintiendo. Porque uno lo que trabaja es, en la medida de lo posible, de que no haya un alguien, un algo, una actividad o un lugar que permita a mí hacerme sentir. Yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz cuando viva en tal sitio, yo voy a ser feliz cuando compre tal cosa. Realmente como dejar de vivir de las expectativas todo el tiempo, ¿no? O sea, a la final eso son como expectativas de lo que queremos y pues justamente estaba viendo hoy un podcast pues para prepararme para esta conversación y hablaba de las expectativas en ese momento de cuando las personas que dirigían el podcast tenían 20 años a cuando tenían 30 años y decían como que realmente nada que ver con lo que soy ahora y tuve que soltar tantas cosas para poder disfrutar del presente, del ahora, para poder realmente como vivir y encontrar el propósito de la vida que para nada tenía
que ver con lo que yo soñaba cuando tenía 19, 20 años, que también el ver eso me ayudó mucho porque justamente estoy en esa edad, 19, 20 años en la que quiero hacer todo ya y quiero construir todo ya, cuando en realidad se me olvida que realmente estoy pues construyendo un camino. Había formulado algunas preguntas para hoy y hay una que me parece que podemos continuar y es, ¿existen diferencias entre la motivación de personas optimistas y las personas pesimistas? Sí, sí hay diferencias, pero permíteme antes de contestar esta pregunta, en el orden de ideas que estábamos desarrollando, quiero proponerte una, una herramienta, porque es importante, así como tú lo mencionas, de cómo hacemos. Porque a veces es algo interesante. Tú vas a darte en psicología, hay cosas que son sencillas de entender, pero a veces difíciles de hacer. Si yo te digo que con ese cuaderno vamos a hacer un hueco en la pared para pasar al otro lado, eso es sencillo de entender. Es hacer un hueco con el cuaderno, pero vaya y hágalo. ¿Sí me van a entender? A veces uno llega y dice, pues en la emoción, entonces en la autorregulación es expresar las emociones. Solo tengo que hacer eso. Sí, expresa las emociones. Sí me van a entender, pero a veces resulta difíciles de hacer. A veces se proponen cosas que entendemos, que, que las entendemos lógicamente, pero que cuando las vamos a desarrollar no tenemos la manera. Entonces vale la pena. Entonces un ejercicio que te voy a proponer para ti y tus oyentes. Y es lo siguiente. Mira, si de entrada la técnica tiene 4 partes, pero si solo hicieras 3, cambia impresionante la forma en que uno se acerca a su emoción. ¿De acuerdo? Porque normalmente nosotros cometemos de alguna manera, sin mala intención, pero de alguna manera responsabilizamos al otro por las cosas que yo estoy sintiendo. Ah, es que tú eres desordenada, es que tú contestas, es que tú no haces las cosas, es que tú, pero todo es el otro. ¿Se me va a mantener? Hago responsable al otro de cómo me siento. Si el solo el ejercicio, entonces 4 partes. La primera, yo empiezo a hacerme cargo de mi emoción. Solo si la frase ya empieza con el yo, ya hay un cambio sustancial. Entonces yo. Segundo, di cómo te sientes. De alguna manera, ¿sí? Puede ser una emoción agradable o desagradable, porque normalmente caemos en la sensación en la situación en que las emociones son, me siento mal, me siento bien, pero puede ocurrir. Es el bien del colegio, ¿sí? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. Y eso Ya, ocurrió 8 horas de de aventuras y bien. de todo bien. ¿Sí me van a entender? Entonces, si yo lo hago, oye, que me falta de pronto bagaje emocional, vocabulario emocional, pues voy y lo busco. Pero empecemos por lo menos con las básicas. Es que hay algo interesante en las emociones básicas. Si yo no las puedo manejar, si yo no puedo manejar las emociones básicas, no voy a poder manejar las emociones más complejas. Por ejemplo, la preocupación. La preocupación es una emoción compleja. Tiene tanto de miedo como de ira. Imagínatelo como un ecualizador, ¿sí? Diferentes niveles, pero vienen las dos. ¿No has visto una persona preocupada? ¿Dónde estará? Por Dios, que aparezca, no llama. ¿Dónde está? Pero, y cuando llega y apareces. Hola mamá, ¿cómo estás? Sí, bien, es que se me descargó el celular, es que me estaba con mis amigas. Siga, entre, allá arreglamos. ¿Se me hago entender? Las dos están. La preocupación tiene tanto de miedo como de ira. Y tienen que estar las dos para hacer preocupación. Hay gente que solo tiene una. Entonces, por ejemplo, no sé, no importa, dígale que aparezca. Yo no le voy a hacer nada, yo no la regaño, yo no lo regaño. Se me va a entender, pero que aparezca. Físico miedo. Y se vale que tenga miedo, pero no le digas preocupación. Se me va a entender porque falta el factor de enojo. Hay otros que solo se enojan. De por Dios que estés disfrutando, porque cuando llegue aquí, el castigo es legendario. Si me hago entender, tampoco es preocupación, porque solo es ira. Para poder hablar de preocupación, tengo que tener los dos elementos, miedo y enojo. Pero si no puedo manejar siquiera las básicas, no voy a poder manejar preocupación.
¿Y no te parece que eso también tiene que ver con nuestra necesidad constante de controlar las cosas? La preocupación. Sí, la necesidad de controlar, la necesidad de sobrepensar. Ahorita le damos un espacio a eso que vale la pena mencionarlo. ¿Sí me hago entender? Pero son espacios en los que vale la pena poder identificar la emoción. Las emociones toca ponerles un nombre. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, en esa medida, yo me siento, y tú le pones el nombre, cómo te sientes. ¿De acuerdo? 3. Dale razones de por qué te sientes así. Pero manténlo sencillo. O sea, no es un discurso, y más si toca tener en cuenta que es a un niño al que uno se dirige, o a un adulto, o a un anciano. ¿Sí me hago entender? Toca ajustar la fuerza. Pero mantenerlo sencillo, así como cuando lo enamoraban a uno. ¿Cómo estás de linda? Y uno se iba. ¿Sí? De a poquito. Sencillo. De a poquito. Y 4. Y esta es, vuelvo y te digo, si haces las 3 primeras partes, ya estás haciendo un cambio de asumir tú la responsabilidad de tus emociones. Pero si quieres todavía llegar mucho más lejos, la cuarta parte es haz una propuesta de mejora. Ejemplos. Uh, yo, por ejemplo, te podría decir, uh, yo me siento muy contento porque estás haciendo tus trabajos de la universidad. Propuesta de mejora. Sigue haciéndolo. ¿Se me va a entender? Un ejemplo con una emoción desagradable. Yo me siento muy defraudado porque me estás diciendo mentiras. Me gustaría que hablaras con la verdad. Sí me hago entender. Lo que lo hace espectacular o lo hace diferente es que la propuesta de mejora me dice o le dice a la persona qué es lo que estás esperando de ella en ese contexto específico, particular. No lo dejas a la zozobra, no lo dejas a que lo invente. Y aquí está, un ejemplo. Supongo que nos cogemos confianza y tú un día llegas y me dices, oiga, venga, flaco. Y yo, flaco, flaco, sí, yo soy flaco, pero no me gustó. No me gustó como lo dijiste. Entonces yo te diría algo así, como, oye, me incomoda. Fíjate que si tú vas aplicando la herramienta y la incorporas a tu forma de vivir, a tu forma de ser, se va haciendo más natural. ¿De acuerdo? Pero ahí está la estructura. Yo me siento incómodo. ¿Sí ves? Oye, me incomoda que me digas flaco. ¿Listo? Si no te digo nada más, el día de mañana tú me dices, no sé, venga, negro, venga, cabezón, Ujú. una cosa así. ¿Sí me van Como a entender? marcar límites desde lo más básico. Desde una cosa importante. Desde por lo menos me dices a mí. Entonces yo te diría algo como, oye, me incomoda que me digas flaco. Llámame por mi nombre, Carlos. Te digo a ti qué es lo que espero de ti en este contexto. Porque si no lo dijera, tú llegas el día de mañana y tú dices, no, venga, no sé, te inventas otras cosas. Y yo empiezo, no, ven, también me incomoda así. También me dicen, sí me hago entender, me hago responsable y te digo, hey, espero que por favor me llames por mi nombre. Pero aquí es donde está la magia de esa herramienta. Y es, supongamos que en otro momento, no sé, se te olvida, quieres ser graciosa, cualquier cosa. Y tú me dices, oye, ven, flaco. Yo no me quedo diciéndote, oye, que me enoja, que me molesta, que me incomoda, porque tú lo que aprendes es, ¿quieres sacarle la piedra? Ahí dígale flaco y verá cómo se pone. ¿Se me va a entender? Tú ya sabes que me incomoda. Y la segunda vez que tú me lo digas, yo te contestaría algo como, oye, ¿tú estás molesta conmigo? ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Me estás cobrando algo? ¿Se me hago entender? Porque ya sabes que me incomoda. Por lo tanto, si lo haces la segunda vez, me quieres incomodar. Y esa charla y esa comunicación se hace más profunda, más compleja. No queda superficial. No superficial, no sé, plástico, ¿sí? No ese superficial, sino que la relación es, pues voy andando por la vida sin lograr conectar con alguien a una manera mucho más profunda. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces ahí está la herramienta. 4 partes. Yo me hago responsable. Yo me siento, di cómo te sientes. Normalmente la emoción pues está en el contexto. O es agradable o es desagradable. Di por qué. Y 4, ¿cuál es tu propuesta de mejora? ¿Cómo puedo mejorar estas cosas? La otra persona a partir de lo que yo siento.
Y eso es un cambio impresionante. Eso ayuda en la autorregulación o en la corregulación, porque toca desarrollar ambas. Tú no puedes preguntar, tú preguntas, ¿cuál de las dos? Ambas. No vas a poder crecer emocionalmente si no logras desarrollar tanto autonomía como intimidad. Y no necesariamente, vuelvo y te digo, sino como tengo amigos en la vida, cómo logro tener relaciones sanas y duraderas. Porque es que en psicología es importante las cosas que uno hace, pero también es importante los motivos por los que los hace. Te pongo ejemplos. Nosotros no ponemos cachos por muchas razones. ¿Listo? Pero te voy a mencionar tres. El primero, porque si te pillan te matan, te acaban. ¿Se me va a entender? Al primero. El segundo, porque yo no quiero que tú me hagas a mí lo que yo te haré a ti. ¿Sí? La regla de oro. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y tres, porque tú y yo acordamos que no. Establecimos un acuerdo de que no íbamos a poner los cachos. Entonces, fíjate, los tres no ponen cachos, pero las razones por las que no lo ponen son diferentes. El primero es por temor al castigo. Y eso es propio de niños de 5 y 6 años. El temor al castigo. Dile a un niño, preferiblemente que conozcas, hoy por hoy la situación no está para que hagas experimentos con niños que no conozcas, con alguien que conozcas de 5 y 6 años, y dile, vámonos para la tienda. No, mi mamá me pega, mi mamá me regaña, mamá deja ir. Se me hago entender. Porque le tiene temor al castigo. El asunto es que nosotros crecemos físicamente, pero emocionalmente seguimos siendo niños. Entonces, ¿tú por qué llegas? ¿Tú por qué haces tareas? Porque mi mamá me regaña. Temor al castigo. ¿Tú por qué no robas? Porque la policía me mete a la cárcel. Temor al castigo. ¿Tú por qué llegas temprano al trabajo? Porque mi jefe me pone un memo. Temor al castigo. Y vamos en la vida haciendo familias, negocios y un montón de cosas Con sin temor. desarrollar esa parte emocional. Necesitamos tener herramientas que nos permitan. No es la única, no es la única y afortunadamente existe un gran repertorio. Lo que pasa es que a veces se nos hace muy difícil poder conocerlos. Y nos relacionamos, o bueno, nos correlacionamos de manera más sana y más bonita, por lo que yo decía también, vamos colocando límites como de lo más, yo dije básico, pero hay algo que me pasó en consulta y es que yo le comentaba a mi psicóloga, ahora que estamos hablando de límites, que yo tenía un límite muy marcado. Y yo le decía, sí, lo que pasa es que a mí pues, yo puedo aguantar de todo, pero cuando yo llego a mi límite, ya es mi límite. Y ella me responde algo que me dejó muy choqueada porque yo decía, obviamente yo tengo límites y fue, entonces usted no tiene límites. Entonces usted literalmente me dijo eso y me dejó así como, no, obviamente sí tengo límites. Le estoy diciendo que yo corto donde tengo que cortar. Y me dijo, no, porque es que usted no tiene que aguantar todo eso para que pueda decir que no o que ya no quiere más. Desde lo más pequeño se pudo respetar y mantener una relación sana con las demás personas. No tiene que llegar hasta que tenga, llamémoslo así, un bloqueo para poder cortar o darse respeto a usted mismo. Ok, es interesante. Mira, obviamente respetando los procesos, obviamente tú compartes algo y te agradezco por esa confianza. Y obviamente está en un contexto. Entonces toca ser como muy respetuoso en ese aspecto. Entonces es mejor dar como unas ideas generales. El límite normalmente uno lo pone para protegerse uno, no para que el otro cambie. Tú tienes a tu pareja y de la nada empezó a tomar y empezó pues obviamente pues a emborracharse y empieza a tener obviamente todos los cambios y se vuelve agresivo, cambios que tú no habías visto. Entonces tú llegas y dices, ok, desde la razón que quieras, desde yo vengo de unos papás que eran borrachos y todo lo que quiera y yo me juré que nunca iba a estar ahí, hasta el otro extremo. Yo no tengo papás borrachos y siempre me prometí que no iba a estar con uno. ¿Listo? Cualquiera de esas excusas o justificaciones o explicaciones que tú tengas decantan en que yo termino la relación o tú terminas la relación con tu pareja. Pero tú lo haces poniendo el límite porque tú te proteges. Es decir, yo no quiero
estar en esa situación. Tomar o no tomar es una decisión de tu novio. ¿Sí me va a entender? De tu pareja. Y entonces en esa medida, ya otra cosa es que no venga y empiece a remar. Ven, amor, sí me hago entender, pero no lo hago porque él cambie. Y lo hago es porque yo quiero protegerme y no quiero estar en esa situación. Porque a veces se nos olvida eso. Y tú mencionabas algo que en las que es algo importante porque determina mucho la forma en que yo manejo mi emoción. Y es, en psicología hay dos conceptos que son importantes, deseo y necesidad. Las dos son cíclicas. Tú comes y puedes estar harta, llena, satisfecha, pero eventualmente te vuelve a dar hambre. Tú puedes tomar algo y estar sin sed y vuelves a estar sedienta. Puedes dormir el tiempo que quieras, pero vuelve y te da sueño. Cíclicos. Entonces, en esa medida, toca mirar, porque el deseo es algo que uno va compartiendo. La necesidad, cuando tú hablas en términos de necesidad, tú o cualquier persona habla en términos de necesidad, es que yo lo necesito a él, es que sin él no puedo vivir, es que necesito que me conteste. Todo lo que yo vuelva en términos de necesidad se vuelve en términos de sobrevivencia. Y en términos de sobrevivencia, cualquier borona sirve, cualquier migaja, cualquier sobra. Comer guardando las proporciones. El día de hoy, tú al final del día puedes comer lo que quieras. Ya sea que compres algo, que te inviten, que tengas para preparar, pero finalmente, o que elijas no comer, comer para ti es un deseo. ¿Se me va a entender? Comer por necesidad es ver a las personas que habitan en calle que por suplir su necesidad, su sobrevivencia, tienen que comer del piso, las sobras, si llovió mojado, ¿sí me hago entender? Y a veces volvemos a otras personas o otras circunstancias una necesidad. Y entonces en esos quedamos de alguna manera vulnerables. Es muy difícil manejar cualquier emoción, cualquier pensamiento, cualquier acción, si todo está en términos de necesidad. ¿Se me va a entender? Entonces son cosas. Oye, yo tengo una vida que soy autónoma, me permito desarrollar intimidad, por lo tanto tengo amigos, pareja, familia y por lo tanto otra persona deseo estar con esa persona. No porque me venga a mí a dar cosas o porque no nos podamos ayudar, pero no en términos de sin él no puedo vivir. Respecto a lo que dices, me gustaría dejar una pregunta ahí como al aire para las personas Ok. que están escuchando y es, ¿qué cosechas cuando siembras necesidad en todas partes? Y no es una pregunta que me tengas que responder algo así, sino es algo que de hecho yo escribo y tengo por ahí en unas noticas y de cuando me cuestiono a mí misma, trato de, en algunas veces, porque no siempre cumplo con esa regla, y es cuestionarme, pero de manera como bonita. Entonces por ahí la tengo guardada y es qué cosechas cuando siembras necesidad. Y ahora que mencionas el tema, pues me gustaría mucho compartir esa pregunta que algún día me hice para que pues cada persona que está viendo pues se responda como a sí mismo. Total. Y miremos sobre las cosas. Retomemos la pregunta que hiciste. Sí, la voy a repetir. Ok, ¿Existen diferencias en la motivación entre personas optimistas y pesimistas? sí, sí existen diferencias. Básicamente, dentro de las emociones o entre las personas optimistas y pesimistas, se ven las diferencias en tres aspectos. Uno, las capacidades que yo tengo. Dos, qué es lo que quiero conseguir en el tiempo. Y tres, el camino que tengo que recorrer. Entonces, cada uno de ellos lo hace. Por ejemplo, una persona optimista es más de largo plazo. Considera que las cosas, los resultados se van a dar en el tiempo, que todo lo que son los obstáculos, la resiliencia, las cosas que yo tengo, las herramientas que tengo para llegar allá, confío en ellas y voy a llegar. El pesimista es más de corto alcance, no duda de sus capacidades. ¿Se va a entender? Y los resultados siempre son cuestionados. Pero yo quiero mantener la línea inicial y es que no existe per se algo que necesariamente tenga que tener una connotación negativa. A ver, el pesimista, si bien tiene mala fama, es decir, tiene alguna manera, se estigmatiza, también cumple una función reguladora. O sea, el pensamiento pesimista puede resultar ser útil.
¿Se me va a entender? La pregunta va orientada a que cómo las motivaciones se relacionan con un pesimista, las emociones, la motivación, se relacionan con un pesimista y un optimista. Y sí hay diferencias, pero lo cierto es más hacia los alcances que tú quieras, porque el pesimista tiene de todos modos una utilidad. El pesimista no es el que solo habla de cosas negativas, sino que tiene una mentalidad en la cual se centra en los obstáculos, en las cosas por resolver. Y eso no necesariamente es negativo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué lo vuelve útil? La forma en que pueda ayudarle una visión constructiva. Supón que tienes un producto para sacar, producto para la venta. Una persona de pensamiento pesimista estaría haciendo un plan de contingencia y donde eso no se venda, donde eso no le guste a la gente. Por lo tanto, yo puedo estructurar un plan de contingencias para minimizar las pérdidas. El problema es que normalmente cuando hablamos de estas personas pesimistas, o no, ni siquiera hablamos, cuando somos esa persona pesimista, el tema es que nos quedamos en, y si ese producto no se vende, ¿sabe qué? Mejor no lo voy a pedir porque no quiero pérdidas, no quiero nada, y al final no terminamos haciendo nada. Total, total. Por eso toca darle ese factor. Tú lo relacionas con algo en que lo mencionaste, de hecho, y es el sobrepensar, el pensamiento excesivo. El pensamiento excesivo tiene una definición muy bonita, y es cómo utilizo el pensamiento analítico y la resolución de problemas para resolver situaciones que pueden ser contraproducentes o inútiles. Ejemplo, imagínatelo como tener una motosierra para cortar unas fotos para armar un álbum. Es mucho poder, demasiada potencia, que hace que incluso si no daña la situación, la vuelve inútil. ¿Sí me hago entender? Y así ocurre. Sobrepensar es tanto el poder que me nubla el juicio y solo me hace concentrarme en los aspectos negativos. Y entonces en esa medida tú lo mencionas y dices, el pensamiento no es que tú veas la falla, sino que te quedas sobrepensando. Imagínatelo de la siguiente manera. En clase encontraste un estudiante, un compañero o compañera que hizo un comentario sarcástico y eso disparó en ti la ansiedad, pero te quedas atendiendo la ansiedad, te quedas atendiendo las cosas. Mira cómo me puso, mira mi enojo, mira la ansiedad, pero no te hiciste cargo del comentario sarcástico. ¿Sí me va a entender? Porque sobrepensar me llevó a hacer todas estas posibilidades. Fíjate que no es que tú no tengas la posibilidad de el producto que no se venda, sino que es tanto que produce parálisis. Y entonces no hago las situaciones. Pero es porque ya no tiene que ver con la acción de pensar, sino de sobrepensar las cosas. No sé si me hago entender. Sí, claro. ¿Sí? En ese aspecto lo valida, porque imagínatele a alguien que va a invertir un dinero. Hay siempre una exageración o sobre las posibilidades. No, eso nos va a ir bien, eso cogimos el cielo, vendimos y compramos. Una persona de pensamiento pesimista permitiría decir, oye, miremos pros y contras para tratar de contrarrestar esa excesiva confianza en que las cosas van a salir bien. Sirve para mirar las estrategias, sirve para mirar, para armar planes de contingencia, por ejemplo. ¿Te viste una película que se llama Guerra Mundial Z? Sí. Ok. Spoiler, hay spoiler, eso toca decirlo. Básicamente, lo que hay, básicamente, es un virus que se toma la ciudad y todo lo demás. El planeta ya existe. Sin embargo, en el desarrollo de la película encuentran un lugar donde ya están con protecciones que tomaron mucho tiempo y van a investigar por qué tenían esas investigaciones. Y tienen un concepto interesante que es el hombre 10. Y el hombre 10 es aquella persona donde 10 grupos de expertos o de genios contemplaban que si 9 llegaban a la misma conclusión, el papel del hombre 10 era determinar que eso podría tener problemas, que lo imprevisto podía ocurrir. Y eso fue lo que hicieron en la película. Bueno, al final es una película, ¿no? Ahí después se arma un desmadre y sigue la película y, ok, ¿listo? Pero es importante saber, es la postura. Tener una actitud, una mentalidad pesimista de que las cosas donde todos los demás que decían que estaban bien, lograban hacer las cosas. Sí me van a mantener y lograron sobrevivir. Bueno, ya es película y toca darle al protagonista pues su papel, ¿no? Que Claro. salvar el planeta.
Ok, pero se entiende, ¿sí? Es también, por ejemplo, la posibilidad mm, de poder aprender, o es que tenemos a veces una confianza excesiva en los resultados. Eso también es cierto. Creemos que solo metiéndole ganas y haciendo las cosas se van a lograr y eso no es cierto, ¿sí? Imagínate que el Cúcuta juegue contra el Real Madrid. No sé por qué llegarían a jugar los dos, pero para el ejemplo, supongamos que los dos jueguen. Si yo me voy creyendo realmente que el Cúcuta le va a ganar al Real Madrid, pues yo de alguna manera tengo un y voy a tener un choque. Pero si yo me doy cuenta que es una oportunidad para poder aprender de ellos, no me va a importar el resultado, pero entiendo que va a cumplir una función reguladora en mi aprendizaje. Por lo tanto, no solo ser pesimista tiene esa connotación negativa. En psicología, raras veces las cosas tienen un valor intrínseco. Es más lo que queremos dar o cómo lo queremos emplear. Es cierto. Yo espero, creo que sí, espero que sí. No, pues es cierto porque casi siempre uno acude a consulta no porque simplemente le esté causando problemas pues, personales a uno, sino porque realmente de pronto esa cosa que nos está quejando nos genera algo interno hace mucho tiempo, sino porque ya empieza a afectar nuestras áreas de ajuste. Total, y hay una cosa que es interesante. Las personas, cuando tienen problema en una dimensión, tratan de resolverlo con la dimensión más fortalecida. Ejemplo, somos dimensión física, hay una dimensión cognitiva, hay una dimensión social, hay una dimensión espiritual, hay una dimensión económica, hay dimensiones, somos dimensiones. Entonces, cuando tenemos un problema en la dimensión emocional o afectiva, tratamos de resolverla con la dimensión más fortalecida. A veces es la económica. Entonces, vamos a gastar, camine, vamos a comprar cosas, vamos a dar vueltas. El que tiene la dimensión física más fortalecida es vamos para el gimnasio. Eso a su merced lo que le falta es puro ejercicio. Ejercicio. Entonces vamos y la sacamos. Si hay alguien espiritual en casa, mija, lo que le falta es rezar. Usted pídale a Dios que le colabore. Y aquí hay algo interesante. La dimensión puede funcionar. Tú has tenido la oportunidad, estás en la universidad, y tú has tenido la oportunidad de llega un profe y dicen, bueno, vamos a hacer un quiz, una evaluación. Y tú, de por Dios, yo no puedo perder esto. Dios, ayúdame. Dios, sálvame, hazme el milagro. Ahí sale. Yo me porto juiciosa, yo, de por Dios. Sí. Y te hacen el milagro. Lo hacen por parejas, dejan sacar apuntes, preguntaron lo que sabías, lo mandaron para la casa. Funciona el milagro. Pero va a ser muy difícil que tú logres graduarte a punta de Dios, sálvame. Todo lo que tiene cada dimensión se fortalece en sí misma. No es solo ir a presentar las evaluaciones. La dimensión cognitiva toca ir a clase, toca tomar apuntes, toca preparar los trabajos, toca entregar los trabajos, toca preparar las evaluaciones, entregar las evaluaciones, toca ir a asesorías, toca leer otras cosas, toca trabajar en grupo, toca ver videos. Nunca es una sola cosa, ni el problema, ni una sola cosa, la solución. Nunca. Hay que apersonarnos de lo que pasa. O Sí, sea, tal como lo estás diciendo, no nos podemos quedar en el Dios sálvame o mi terapeuta, por favor, dígame qué hacer, total. sino hay que hacer algo por nosotros Total, y es mismos. un trabajo que toca desarrollar. Es muy difícil desarrollar la autonomía si uno cambia la situación de estar dependiendo de una persona para pasar a depender, por ejemplo, del terapeuta o de cualquier otra persona, de cualquier otra. Eso iba a mencionar que justo se relaciona mucho con lo que estábamos hablando ahorita de el poder coexistir con una persona y no depender de ella. O sea, por fin poder como eso mismo que dije, personarnos de nuestros conflictos o de nuestros logros, de nuestras cosas para por fin como poder como engranar todo esto que tiene que ver con el trabajo personal. Aquí me gustaría mucho hacerte otra pregunta, realmente es mi última pregunta. ¿Cómo se puede aumentar la motivación cuando nos sentimos emocionalmente agotados? Una de esas, de las maneras, es poder reconocer. Es que hay que tener presente lo siguiente. Las palabras denotan y connotan.
Mm, por ejemplo, la aceptación. La aceptación, la mayoría de las personas asumen que aceptar es sinónimo de permitir. Por lo tanto, acéptame como soy es, yo soy así. Y entonces, acépteme y como yo Y vengo. tiene que ceder. Tengo que ser, yo soy así. Entonces, permítame hacer las cosas. Yo llego a esta hora, yo soy así, yo. Y como que escuda muchas cosas. Esa es una manera. Pero la aceptación tiene que ver más con lo que es la comprensión. Hay cosas que yo puedo aceptar, pero no permitir. Por ejemplo, una madre con sus hijos, que están pequeños, que están en la calle. Yo puedo comprender genuinamente que quieren estar con sus amigos, que quieren disfrutar más, pero pues no les puedo permitir que estén en la noche en la calle. ¿Sí me hago entender? La aceptación tiene que ver más con comprender. Sin embargo, supón que tú eres una persona que entiende que la aceptación es sinónimo de permisividad. Y yo soy una persona que considero que la aceptación es un sinónimo de comprender. Podemos tener una relación, una comunicación lógica donde hablamos de la importancia de aceptar al otro, de sus ventajas, beneficios, donde cada uno está pensando cosas diferentes. Pero la conversación es lógica, tiene estructura, es coherente, es cohesiva, tiene todos los componentes. Y tú te vas creyendo genuinamente que aquí reforzamos la idea de que aceptar a alguien es permitirlo. Y yo me voy con la idea de que aceptar a alguien es comprenderlo. ¿Se me hago entender? Pasa lo mismo. Cuando tú preguntas sobre el agotamiento, es entender que, por ejemplo, hay que aceptar esa situación. Y ese es el trabajo, porque uno dice, sí, sí, yo lo tengo claro, yo lo entiendo, pero mis acciones me ubican de otra manera. Y en psicología, los resultados siempre es por lo que tú haces. Mira, tú me puedes llegar y decir, para mí el inglés es fundamental en la vida. Fundamental. Sin el inglés no hay nada. Y yo te digo, ok, ¿cada cuánto estudias inglés? Y tú me dices, 30 minutos a la semana. Ok, yo no sé mucho de idiomas, pero 30 minutos a la semana es muy difícil apropiarse de un idioma. Si no, hablaríamos como 15. ¿Sí me hago entender? Entonces, si a mí me toca anticipar, prever o pronosticar cómo te va a ir, te voy a decir que mal. Porque el resultado es por lo que haces, no por lo que dices. ¿Sí me hago entender? Y así ocurre con las emociones. Ahora, oye, ¿qué es? No sé, el valor se lo da a cada persona. ¿El inglés es fundamental en la vida? No sé. Shakira canta en inglés y llena conciertos. Juanes canta en español y llegan a conciertos. Entonces, no hay unas cosas. ¿Qué es lo que uno busca? Que haya coherencia. Porque es que ocurren cosas interesantes. Uno puede llegar a ser una persona que piensa una cosa, siente otra cosa, dice otra cosa y termina haciendo otra cosa. ¿Sí me hago entender? El desgaste que debe tener frente a las cosas, el desgaste que tiene. Entonces, la aceptación en qué es lo que yo puedo hacer para ese desgaste emocional, la primera recomendación es aceptar que yo tengo, permitir desarrollar la autocompasión. Somos duros con nosotros, somos duros, repetimos a veces cosas que nos han dicho por tanto tiempo, mucho tiempo, que ya creemos que son ciertas, que ya creemos que son inmutables, que están ahí constantemente con nosotros. Entonces, permitirse hacer esa apertura frente a las cosas, lograr desarrollar ese sentido, lo permite. A veces terminamos en ese agotamiento incluso abandonándonos. Y el abandono no es desde solo lo fisiológico. Ya no como, no duermo bien, no hago las cosas, sino que a veces negociamos hasta nuestros principios. Negociamos esas cosas. Yo nunca pensé que iba a estar haciendo tal cosa. Hay un mantra de vida que yo tengo y es hacer todas las cosas con coherencia. Coherencia con lo que digo, tanto con lo que hago y como lo mencionaba al principio del capítulo, a veces uno empieza a vivir en automático tanto, tanto así que se llega a perder a uno mismo. Que llega a serlo. Sí, y siempre está ahí. Hay una relación entre ellos tres que permite hacerlo. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. A veces pareciera que solo la gente a veces ni siquiera ve el sentimiento, solo ve la respuesta y no se da cuenta que hay un vínculo, hay una conexión.
En la inteligencia emocional no es solo reconocer las emociones, no es solo, no es solo darse cuenta que yo las puedo regular. ¿Se puede mantener? Mm, mira algo interesante. Supón que somos amigos. Y yo llego y te invito a ti y te digo, ok, no sé, después del podcast yo tengo que ir a hacer una diligencia y nos encontramos, no sé, en un restaurante de moda en la ciudad. ¿Listo? Entonces nos vemos, qué sé yo, a cenar. Entonces, 9 de la noche. Listo. Llegas a las 9, son las 10:30, yo te invité, entonces tú te confiaste, tú tienes tus recursos, pero te confiaste y pues llegaste sin nada, o sea, me confié en que me llega. Son las 10:30 y yo no aparezco. Tú mandas mensajes por WhatsApp, yo no los contesto, yo no mando mensajes, tú llamas, no contesto, yo no te llamo. Hora y media esperando. Si tú piensas que me burlé de ti, ¿cómo te sentirías? Mal, Ok, defraudada. ok. Y la próxima vez que nos viéramos, ¿qué harías? Pues te diría, me molestó. Me haría reclamo. Es más, no esperaría a que nos viéramos, sino esperaría que me respondieras el mensaje o la llamada o lo que sea para que me dieran una explicación coherente. Ok, ok. Esperarías. Y si no, al otro día que nos encontremos, ¿me harías reclamo? Claro, Ok. Así, enojada. obvio. Ok. Vale, vale, listo. Manténlo ahí. Misma situación. Invitar a comer, llegas a las 9, 10:30, no nos comunicamos, no tenemos. Pero esta vez no piensas que yo me burlé de ti, piensas que algo me pasó. No sé, que algo, parecía un señor, es formal, es conocido, es amigo. Algo le debió pasar. ¿Cómo te sentirías? Preocupada, Ok, preocupada. Listo. ¿Y la próxima vez que nos viéramos, qué harías? preguntarte si todo bien. Pero de la misma forma que la anterior. No, Pero nota algo interesante. En las dos situaciones, esperaste hora y media. En las dos situaciones, no comiste. En las dos situaciones, no nos comunicamos. Porque formas de pensar nos hacen sentir y como nos sintamos, actuamos. Cuando tú pensaste que yo me burlé de ti, te enojaste y me harías un reclamo enojada. Pero la situación es la misma, porque es que en nuestra vida van a seguir siendo nuestra familia, van a seguir siendo nuestra pareja, van a seguir siendo las mismas situaciones. La ciudad sigue siendo la misma. Pero si yo no tengo la posibilidad de cambiar, de hacer giros sobre ese pensamiento, voy a seguir sintiendo las mismas cosas. Uno no lo ve, uno ve la respuesta. Supongo que nos llevamos rayo. Entonces llega así, me acerco a ti. Entonces, no, mira, ya viene. Se nota en el cuerpo. ¿Sí? el Allá viene, rechazo. algo va a hacer. Y yo te pregunto la hora y tú explotas. Y todo el mundo dice, oiga, pero es que nadie le puede decir nada. No, sí. Lo que pasa es que hay un pensamiento atrás. Y tú le decías automático Mm, sobre las cosas. Porque tú sentiste, pero todo el mundo vio la respuesta. Pero detrás está el pensamiento. En esas cosas toca, por eso se regula. Uno de alguna manera quiere influir sobre las cosas. Y una anotación. En inteligencia emocional es muy importante regular la inteligencia, regular la emoción. Pero un paso previo es identificarla. Me queda muy difícil a mí frente a una situación si yo me siento mal, porque es que mal no es un sentimiento. ¿Sí me hago entender? Si yo solo lo hago a partir de eso, mal cabe, qué sé yo, el aburrimiento, la tristeza, la depresión, la ira, la frustración. Todo eso cabe en la categoría de mal. Pero yo no puedo regular la emoción porque se regula de una manera diferente el enojo que la tristeza o que el aburrimiento. Pero así como hicimos, te agradezco mucho. Fue muy enriquecedor para mí tenerte en el podcast, de verdad, pues agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Para la gente que no sabe, esto pues se programó hace muchísimo tiempo. Y nada, espero de verdad les haya gustado muchísimo. Y recuerden, haciéndole honor a nuestro nombre, hagan las cosas, pero háganlas con todo y miedo. A ti, muchas gracias por la invitación. Corte.